Se ha dado bien. Nos encontramos en un lugar maravilloso de la ciudad de Albacete, es el Centro Cultural La Asunción, ya lo estáis viendo, es espectacular, os invito a todos a que vengáis a disfrutar del lugar y también de las exposiciones, evidentemente, que se muestran cada temporada, pero estamos aquí porque queremos hablar con Lola Penieva, es escritora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lola? Hola, Xavi. Pues nada, aparte de acalorada, sí, muy contenta de estar aquí con vosotros, ya más en un entorno tan bonito como la Asunción. Es espectacular. Espectacular, este claustro es una maravilla. Bueno, yo recomiendo, evidentemente, como he dicho, que venga todo el mundo, pero estamos aquí porque ha sacado la continuación de Consecuencias de retar a un conde, Consecuencias de amar a un samurái ahora mismo, pero antes de hablar de Consecuencias de amar a un samurái, me gustaría que nos contases cuál ha sido la experiencia de publicar la anterior novela y qué te has llevado después de todo. Pues mira, además me he llevado como lo que es el feedback del lector, porque fue un cambio de registro. O sea, yo tenía una línea en cuanto argumental a la novela, es romántica histórica, con saltos en el tiempo, y en esta ocasión me apetecía hacer algo más ligero, con mucho humor, y entonces estaba un poco a la expectativa de lo que el lector iba a pensar. Y al final me he dado cuenta de que se lo han pasado genial, que se lo han divertido mucho, tiene muchas dosis de humor, que es algo muy novedoso en la narrativa que yo hago, y la verdad es que estoy muy contenta porque el cambio de registro ha sido aceptado muy bien, les ha gustado mucho, lo han disfrutado mucho y estaban deseando conocer la historia de Takeshi, que es la segunda parte de la historia, y en esta me he puesto un poquito más seria, pero sí, sigue conservando esos puntos de humor de la primera novela. Después te preguntaré sobre ello, pero Consecuencias de amar a un samurái, es fundamental haber leído la primera novela para poder disfrutar 100% de esta continuación. Yo creo que es indispensable, sí, porque los personajes ya tienen un bagaje, entonces se conocen entre ellos, ya han forjado relaciones. Entonces, claro, el lector, si no ha leído la primera parte, no sabe muy bien, está un poco desorientado, no sabe un poco ubicar y no sabe más o menos la historia que ya arrastran de la novela anterior. Entonces, es bastante recomendable y yo aconsejo que lean la primera parte para poder leer Consecuencias de amar a un samurái. Bueno, pues ya sabéis, Consecuencias de retar a un conde hay que leerlo, evidentemente, y después Consecuencias de amar a un samurái hay que comprar el pack. Es una biología, es lo que hay. Y ahora que es verano hay tiempo en la piscina, en el sí, salón, además donde es una novela muy fresca, muy divertida, muy rápida, entonces yo creo que es una novela que se presta mucho a lectura de verano. Consecuencias de amar a un samurái. Margot es la protagonista, ¿no? Indiscutible junto a Takeshi. Cuéntanos un poco, para quien no conozca a Margot, cómo es esta persona, quién es. Pues mira, Margot es una mujer de armas tomar. O sea, Margot es un personaje secundario en la primera parte, que a mitad de la novela empezó a coger como mucho protagonismo en la novela, es un personaje con muchísimo carisma, y yo vi que estaba comiéndose a la protagonista principal, que era Rose, ¿no? Entonces esa personalidad tan arrolladora necesitaba su propia historia, ¿no? Entonces partimos de base de que era una mujer que se enfrenta a una sociedad patriarcal en Londres de la Regencia, y se enfrenta a su destino, que es casarse con el hombre que le imponga su familia, ¿no? Entonces ella decide romper con todo eso, embarca de polizón en el barco donde van sus amigos, ¿no?, hacia Japón, y en Japón se da cuenta de que esa mujer empoderada que se creía que era palidece ante lo que se encuentra allí, ¿no?, porque la verdadera vida es la real, ¿no?, la que viven los campesinos japoneses, y se enfrenta a situaciones muy duras. Y ella, que se pensaba que era una mujer rebelde, se da cuenta de que en realidad ha sido una privilegiada toda su vida y tiene que enfrentar un montón de situaciones bastante complicadas y difíciles, incluso de supervivencia, y se termina de forjar a sí misma. Entonces descubre su fortaleza, ¿no?, durante toda la novela, y descubre pues al hombre del que está enamorada, que es Takeshi, que es el personaje en el que gira toda la historia. ¿Takeshi es como se espera el lector en esta segunda novela? Takeshi en la primera novela deja entrever un poco su forma de ser, que aparte también tiene mucho carisma, es muy ingenioso, tiene mucho sentido del humor, pero en esta ocasión Takeshi también va a descubrir muchas cosas de su pasado que no conocía, se va a enfrentar a una venganza, se va a enfrentar a injusticias,
vuelve a Japón buscando justicia y resulta bueno, pues que se encuentra en una situación muy complicada porque un enemigo del clan familiar ha secuestrado a su hermana, ha masacrado a toda su familia. Entonces él se ve en una situación muy complicada, muy dura y claro, pues está acompañado de sus amigos y él tiene que tomar decisiones y siendo muy responsable con ellas porque claro, arrastra a sus amigos, a la gente que él quiere, a una venganza a la que está predestinado. Entonces vamos a ver rasgos de este personaje que no conocíamos en la primera y vamos a ver que es un hombre en el que la lealtad, el orgullo, la valentía son rasgos que no conocíamos y vamos a descubrir a un samurái, a un guerrero samurái. Me estabas diciendo que Margot tiene una personalidad arrolladora que casi se come a la protagonista de la primera novela. ¿Eso es peligroso? Digo yo, para la primera novela, digo, sí. Porque al final quien es la protagonista termina siendo no secundaria, pero sí que tiene el peligro coprotagonista al final, Exactamente, efectivamente. ¿No? Era un personaje secundario porque, en definitiva, era Rose la principal, acompañada de 3 amigas. De esas 3 amigas empieza a destacar Margot, que es con la que ella tiene más afinidad y más confianza y comunicación, pero claro, Margot tiene esa personalidad que arrasa, entonces al final acaban compartiendo protagonismo. En compensación, he hecho lo mismo en esta ocasión, o sea, Rose también ha cogido mucho protagonismo en esta historia, Liane y Rose están muy presentes a lo largo de toda la historia, con lo cual al final la novela gira en torno a los 4, o sea, no es Margot y Takeshi, sino que al final le englobó todo. Las 2 parejas. Efectivamente, ¿no? y personajes comunes de la anterior novela, como Molly, como Florence, que son personajes muy divertidos, que dan ese punto de humor. Porque el grupo de amigas, evidentemente, ya no existe como tal, como vimos en Consecuencias de Retar a un Conde. Las otras 2 se quedan en Inglaterra, o sea, la historia gira en Margot, Takeshi, Liane y Rose. Ellos son los 4 que viven las aventuras que les he preparado y los he metido en bastantes atolladeros. Una novela romántica, pero con toques de humor, como decías, a los que no estamos acostumbrados. El público, al principio hablábamos del público, de la recepción y demás, pero ¿qué te ha contado sobre esta nueva faceta de introducir ese género poco habitual en la romántica? Pues la gente que está acostumbrada a mi literatura y que ha leído mis libros le ha sorprendido, porque yo no suelo desarrollar esa parte, ¿no? La parte humorística. La gente que me conoce más pues sí sabe que es un ingrediente para mí muy importante en mi vida personal. Pero quien te conoce, evidentemente, siempre te estás riendo y eso te agradece. Yo sí. Entonces, yo creo que lo bueno es imprescindible en la vida. Yo creo que es que todo se toma mejor con humor. Claro. Pero nunca he desarrollado esa faceta en las novelas, ¿no? Y en El Conde me lo pasé pipa. Veníamos de la pandemia, veníamos de situaciones como muy serias, ¿no? Y me apetecía reír, me apetecía esos duelos entre ellos de ingenio, ¿no? Y me lo pasé pipa, o sea, la verdad es que se creó un ambiente como muy cómico que he continuado en menor medida porque esta historia es más seria, pero la verdad es que me ha gustado mucho el poder abrirme en esa faceta de humor y el lector lo agradeció mucho, además se ha sorprendido. Lola, yo no sabía qué tal y entonces al final es como abrirte más, es abrirme yo al público, al lector y que me conozcan un poco más. Entonces, esos personajes también son como yo, ¿no? O sea, es un poco el reflejo, mi reflejo trasladado a mis personajes. Evidentemente no tenemos una máquina del tiempo, ojalá tuviésemos un DeLorean, pero no podemos ir al Japón feudal, evidentemente, para describir y demás. Entonces, ¿cómo ha sido el proceso de investigación? Porque supongo que evidentemente que has tenido que hacer un proceso de investigación exhausto sí. para poder transmitir al público, al lector y ambientar toda la historia. Pues es una parte fundamental cuando tú escribes novela histórica, porque además esta novela tiene mucha narrativa histórica, tienes que ambientar al lector sí o sí, porque tiene que situarse, ¿no? Claro, tienes que investigar mucho sobre el siglo XIX Japón feudal, tienes que saber el shogunato, quién estaba liderando el shogunato, los estratos sociales, tienes que saber qué comían, es una cultura radicalmente opuesta a la inglesa. Entonces, claro, ese contraste también ha sido como muy atractivo el fusionar personajes ingleses en una sociedad absolutamente hermética como es la japonesa. Y entonces a mí eso me apasiona, o sea, el contraste de culturas, el contraste de caracteres entre ambas sociedades me ha apasionado. Y la investigación ha sido pues leer muchísimo, ensayo, investigar, documentarte y luego también, diré,
Yo aconsejo, además desde aquí, que lean las novelas de David Begil, que es maravilloso, maravilloso. La narrativa nipona es histórica y gracias a David Begil he conocido mucho lo que es el Japón medieval, el Japón feudal, y me ha ambientado mucho y son novelas maravillosas. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, Lola, del Japón feudal? Del Japón feudal me ha sorprendido que conserven hoy día los mismos códigos de honor que en el Japón feudal, pero es que en el Japón feudal son los mismos que en el medieval. Entonces es una sociedad tan hermética, de ese ostracismo japonés, que a pesar de rechazar todo lo extranjero, lo que más me ha alucinado de un japonés, o de la sociedad en sí, es la educación. Son maravillosos anfitriones, aunque por dentro estén diciendo fuera de mi país, vete de aquí, son incapaces de mostrar ese rechazo abiertamente, porque para ellos es muy importante lo que es la educación y el honor y la lealtad y esa serenidad encubierta, que dentro son como una amalgama de emociones, pero por fuera son serenos, son fríos, son... Mar en calma. Sí, y la tormenta va dentro, ¿no? Sí, sí, pero sí. nunca la muestran, es muy difícil que la muestren. Entonces a mí me ha sorprendido que sigan en la actualidad conservando todos los valores del siglo XIX y XVIII. Consecuencias de amar a un samurái es el fin de esa historia de Margot y Takeshi, sí. ¿no? Ya se cierra aquí. Ya se cierra aquí. Aquí acaba la historia de ellos cuatro. No diré cómo, lo tiene que Hombre, descubrir el lector, evidentemente. pero mi intención es dejarlo ahí, de momento dejarlo ahí. Y después de esta novela, ¿cuál es el destino? Bueno, pues el destino es un cambio de rumbo en mi carrera profesional. Estoy embarcada en un thriller victoriano y del que estoy disfrutando muchísimo. Estoy investigando un crimen anterior al de Jack el Destripador y justamente en esa época, en la época victoriana, con masonería, con mediums, estaba como muy de moda, las logias masónicas, las sesiones de espiritismo entre la clase alta, asesinatos, y todo eso lo investiga una persona en el siglo XXI y de un crimen sucedido en el siglo XIX. Entonces hay allí como un intercambio, no diré cómo ni de qué manera, claro, pero me lo estoy pasando pipa haciendo saltos en el tiempo y investigando un asesinato. Lola ya nos ha puesto los dientes largos. Bueno, Consecuencias de amar a un samurái se puede encontrar en todas las librerías de Albacete y también supongo que en ebook, ¿no? También sí, plataformas digitales, en Casa del Libro, en Amazon, en librerías físicas. Está bastante bien colocada y muy bien distribuida y nada, invito al lector pues eso, que se sumerja en el Japón feudal, una aventura trepidante en el que van a encontrar personajes que se ven enfrentados a situaciones que les hacen conocerse a sí mismos. Bueno, pues ya sabéis, pack de libros evidentemente para conocer toda la historia, Un verano con Lola Penieva, Consecuencias de amar a un samurái y Consecuencias de retar a un conde, que es la primera parte. Efectivamente. Y después ya pues conoceremos más adelante evidentemente esa novela que está escribiendo, que de seguro nos va a sorprender. Pues muchísimas gracias, Lola. A ti, Xavi, un placer estar con vosotros siempre. Muchísimas gracias. Se ha dado bien.